señor Rodrigo Pacheco, ¿cómo le va? Me va muy bien, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en esta tarde, observando que el peso se ha apreciado con respecto al dólar, que se vende en 20,52 en mercados internacionales, una precisión de 1.31%. ¿Qué ha ocurrido? Varias cosas. Uno es que ayer, bueno, después de que se dio el dato de la inflación en Estados Unidos, 9.01%, pues empezó a vislumbrar ahí la posibilidad de que hubiera un aumento en la tasa de referencia de 100 puntos base, es decir, de 1% completito, así como lo hizo Canadá. Sin embargo, ya empiezan a reportar los resultados trimestrales de las compañías en Estados Unidos y fueron mejores a lo que se esperaba, e incluso algunos miembros del Banco Central de Estados Unidos pues ya han dicho que no necesariamente es un punto, ¿no? O sea, 100 puntos base. Y eso, bueno, pues cambia un poco el panorama, entendiendo ahí hay que tener cuidado que estamos en un escenario realmente muy, pero muy volátil, y estas noticias para el lunes puede salir un dato adicional, por ejemplo, de la venta de bienes duraderos o de la inflación para el productor, y entonces otra vez se te descompone la situación. Pero bueno, por lo pronto así está comportándose los mercados tan positivos, obviamente, ante esto que estoy diciendo, no porque yo lo diga, sino estos datos más bien. 1.38% avanza el Standard & Poor's. Y ahorita comentábamos esta foto pues muy emblemática, ¿no? Del presidente de los Estados Unidos. Sí, ¿no? Qué cosa. El hombre más poderoso de la tierra, que había despreciado a Mohammed bin Salman, al príncipe que realmente es quien gobierna Arabia Saudita, el segundo mayor productor de petróleo, porque el primero es Estados Unidos. Eso es diferente con respecto a la década del 70. Y se le ve ahí, quizás Teniendo que apechugar, pues. teniendo que apechugar, haciendo el puñito con Mohammed bin Salman, que imagínate, a los 36 años que tiene, se ha doblado, digamos, doblado coloquialmente diciendo, al hombre más poderoso de la Tierra, sí, o a la figura más poderosa de la Tierra. Hay que recordar a la gente que el propio presidente Biden, después del asesinato de este hombre de Khashoggi en la sede diplomática, pues le dijo de todo, ¿no? Le dijo que era un asesino, porque además de todo lo hicieron pedazos. Literal, así en el más puro estilo de cualquier mafia de cualquier país, así, pero un estado, porque entró al consulado, porque quería sus papeles, pues iba a casar su esposa, bueno, su prometida, esperándolo afuera, y ya nunca salió. Y ya no salió, sí. No. Muy dramático. Y entonces Biden había dicho, pues era un paria internacional, y que pues, ya no tanto. Ya el paria. Sí, quedó en otro lugar. Sí. De hecho, interesante porque, por cierto, se reactivaron vuelos directos, eso es todo un hito, entre Israel y Arabia Saudita. Es verdaderamente formidable. Digamos, yo no sé si es un logro, porque ¿Diplomático o comercial, más bien, ¿no? Exacto. Y sobre todo porque hacen frente común, y eso ha cambiado en las décadas. Israel y Arabia Saudita tienen objetivos convergentes con respecto a Irán. Puede ser que se caen mal entre ellos, y hay mucho recelo. Antes el tema palestino era mucho más visible para el mundo árabe. Pero una cuestión central de la gira de Joe Biden es tratar de acordar en la zona cuándo va a regresar Irán a un programa de control de armas nucleares. O si regresa, porque los israelíes son muy reacios, dicen no le creemos nada. Ya ves que cada cierto tiempo hay operaciones secretas que en el futuro serán películas del Mossad, en donde explotó el coche a un nivel científico tal. Dieron a conocer los documentos secretos en donde muestra cómo los iraníes estaban engañando a la Agencia Internacional de Energía, y sí están enriqueciendo uranio. En fin, o sea... Yo no sé si ustedes recuerdan un poco, cuando empezó este programa, el presidente de Irán era Mahmoud Ahmadinejad. Exacto. Y yo recuerdo de forma muy importante la presentación de ese programa de enriquecimiento de uranio, ¿no? Porque en un momento se hablaba de la producción de energía, pero no podían hablar de otra cosa, ¿no? En un acto público. Pero estaba ahí el ayatolá, estaba el presidente, y era un acto que lo único que no tenía que ver era ni con progreso, ni con la producción de energía. O sea, era una gran cantidad de cuestiones que tenían que ver con ideología y con la protección del pueblo iraní y del enriquecimiento, bueno, el engrandecimiento de Alá. O sea, yo cuando lo vi dije, o sea, no sé si tengan ustedes, no sé si lo encuentren, pero si tienen un poquito de tiempo y tienen ganas de verlo, se van a ir para atrás y además van a entender cómo, pues yo no sé si estaban engañando a la Agencia Internacional de Energía Nuclear, porque yo no le veo mucho engaño. Sí, es como muy visible. No, a mí me quedaba perfectamente claro. Y a mí se me ponía la carne de gallina con el discurso de Mahmoud Ahmadinejad, con el discurso del ayatolá también, que estaban hablando de todo, menos de un asunto científico, ¿no? Claro.
Sí, es realmente interesante y sobre todo, bueno, pues digamos clave porque Irán, al tener uranio enriquecido, no solo es lo que producen y puedan usar contra Israel, que es lo que, y contra el propio Arabia Saudita. Recordar que en Yemen hay una guerra indirecta entre los iraníes y los sauditas, con unos rebeldes que se llaman Hutus, y entender nada más que la diferencia entre digamos, un saudita o egipcio, etcétera, que son suníes, y el brazo, digamos, de la interpretación del Islam iraní es Shi'i o Shia. Y eso, pues es como hablar en Irlanda de católicos y protestantes, Ujú. ¿no? Entonces, no es un asunto menor porque hay un componente religioso significativo, pero sobre todo porque Irán le llegó a vender tecnología a Pakistán, que es ya una potencia nuclear, tiene armas nucleares, pero también incluso a Corea del Norte, ¿no? Entonces, el tener un estado que tiene capacidades nucleares, como Irán, que necesita recursos porque está fuertemente sancionado, pues no es un tema nada menor. Y ahí ya no quiero hablar demasiado de geopolítica, mi Paco, porque hay muchos temas, pero decir que Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, en este momento, pues está acercando naturalmente a Irán, en Pues donde siempre ha lógico. habido, es todo un rompecabezas, ¿no? Porque luego está Turquía y a No, los turcos también no les y encantan la los iraníes. intervención de los rusos en Afganistán, y Esa es es realmente sí, un asunto y una zona complicadísima. complicadísima, un rompecabezas. Oye, Paco, y regresando al tema de México, sabes que BBVA Research actualizó sus proyecciones de crecimiento para México. Ujú. Pues son noticias ambivalentes. Por un lado, proyectaba que este año íbamos a crecer 1.2% y actualiza ayer, dice, va a crecer la economía mexicana 2%. Sin embargo, para el próximo año pensaba que íbamos a crecer, o proyectaba en BBVA que íbamos a crecer 2.1% y baja la proyección a 1.6%. Y mencionan que Estados Unidos ya está ahí en la presentación, podría entrar en una recesión, calculan ellos, igual que Franklin Templeton, que sería una recesión leve, la de Estados Unidos, pero recesión al fin, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un hito. De hecho, aquí tenemos la voz de Carlos Serrano, que es el economista en jefe del BBVA Research. En lo que hace a nuestro país, estamos viendo un crecimiento mayor al esperado para este año 2022. Estamos revisando al alza nuestro pronóstico de crecimiento a 2% desde el 1.2%, fundamentalmente debido a una mejor dinámica del consumo que se observó en la primera mitad del año. Hacia adelante estamos viendo algunos vientos en contra para la economía del país, en particular la desaceleración de la economía de Estados Unidos, la mayor inflación que resulta en caídas en los ingresos reales de las familias y además una mayor tasa de política monetaria que va a incidir negativamente en consumo e inversión. Por todo esto, hemos revisado a la baja nuestro pronóstico de crecimiento para el año 2023 al 1.6 desde el 2.1%. Así que bueno, pues eso es lo que analiza BBVA. Pero te digo, lo interesante también es que cada vez más se va haciendo más visible pues esta posibilidad de una recesión en Estados Unidos. A inicios del año nadie realmente lo planteaba. Incluso yo preguntaba a varios economistas y decían, no está. Y pues ya se materializó y luego no se va a materializar que sea una crisis más aguda. Ahora, los datos van mostrando que Estados Unidos tiene todavía una economía bastante potente y lo que pudiera llevarla a una recesión leve pues es justamente un aumento de tasas con el objetivo de controlar la inflación. Ya no va a dar tiempo, Paco, pero mencionar que ya se publicó la NOM del trabajo remoto. Interesante. Teóricamente 13 millones de trabajadores se beneficiarían de ello. Básicamente es que pues hay reglas, ¿no? De que te den los medios para trabajar desde tu casa, el internet, la luz, etcétera. Siento que se puede prestar como a una judicialización, digamos, de las condiciones, porque las empresas tuvieron que adaptar rápidamente a ello. Pero sí, bueno, obviamente hay que garantizar que las personas puedan tener un buen entorno de trabajo cuando es desde casa. Es que Pero polémico, complicado, sí, es muy complicado. muy complicado. Yo creo que ahí debería de ser un acuerdo entre las partes. Sí, yo creo que el sentido común debe privilegiarse en todo este asunto, porque de otra forma no se vuelve muy constructivo el asunto. Sí. O sea, la NOM puede decir lo que quieras. El chiste es que hay que tener sentido común, ver hasta dónde la empresa puede y hasta dónde el trabajador puede. Sí, claro. Muy bien, señor Pacheco. Gracias, Muchísimas mi Paco. gracias.